Sí. Sí, gracias. Ujú. De todos modos, este archivo creo que se los podría compartir, ¿no? Porque este lo bajé. Lo tengo en mi máquina. Entonces, lo primero que quiero que vean es este valor z. El valor z tiene la estructura de x, y. La x en este caso es un deslizador que está dado por el valor de a. Y la y vendría a ser un valor fijo, bueno, un valor que está fijo, que es el valor de alfa, que en este caso empieza con menos pi. Y luego el b es un deslizador que va de 0 a 2pi. Entonces aquí el b lo ven desde 0 y termina en el 2, en la aproximación del 2pi, ¿no? Entonces, ¿quién es el z? Aquí el z está representado por este valor. En este caso, eh, el a lo tengo como 0,9 y el alfa más b es menos 1,43. Es el que está aquí. Entonces, vean que si yo me deslizo sobre el valor de a, lo que yo estoy haciendo es moverme sobre el eje horizontal. Y si yo me muevo sobre el valor b, me estoy moviendo sobre el eje vertical. Y recuerden que ahorita lo que estoy diciendo es que b empieza en 0 como parámetro y termina en 2pi. Pero recuerden que el z lo empecé como, bueno, la parte y de este valor z es alfa más b. Entonces, este alfa más b hace que en realidad el inicio sea en este valor alfa, que es menos pi. Por eso es que la altura que está aquí abajo, lo puse con estas dos barras, las dos rectas horizontales, aquí está empezando en el valor g, que está aquí abajo, que es el menos pi, que está dado por el alfa, ¿no? Y el ancho desde G hasta H es de 2 pi unidades. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, cuando yo me mueva sobre B, se va a estar moviendo en la altura, que es la Y, y se va a estar moviendo de 0 a 2pi. ¿Ok? Y cuando yo me mueva sobre el valor de A, lo que se va a estar moviendo es sobre la X. Bueno, entonces, esta idea es para que ustedes puedan ver la la función exponencial. Entonces, la función exponencial la estoy construyendo como el e a la z, e a la x por e a la y. Y ese e a la x por e a la y va a tener vector con coordenadas. Aquí sería el e a la x, coseno de t, sería mi primera entrada, y e a la x por el seno de y, que es, bueno, por el seno, en este caso, sí, por el seno de y, que sería mi segunda coordenada, ¿no? Entonces, en este caso, el vector W es el punto donde va a iniciar mi valor para la imagen. Entonces, aquí está el Z con el que inicio y el punto W que está en azul es donde termina. Y aquí el cero es nada más para que se den cuenta dónde está iniciando el fenómeno, ¿no? Entonces, cuando yo varío el Z, tengo que ver cómo lo varío de acuerdo a X o Y. Cuando estoy moviendo el B, es que me estoy moviendo sobre la altura Y. Entonces, este Z se está moviendo en esta altura y fíjense que el E a la IY lo que hace precisamente es mover el ángulo, que es lo que estoy manejando aquí. ¿Y qué es lo que hace el E a la A? Al mover la A, fíjense que yo me muevo paralelo al eje X, pero lo que estoy moviendo es la magnitud del vector, es este W. Entonces, aunque en este caso el ángulo es el mismo, cuando yo mueva el valor de A, lo que estoy haciendo es que estoy moviendo el tamaño del vector. Entonces, quizá algo más familiar sería algo así, ¿no? Que lo haga un poco más grande. Ahí está. Y entonces lo que puedo hacer es mover fíjense, vean las dos cosas.
Vean que el z se está moviendo desde menos pi hasta pi en un rango de 2 pi unidades. Y cuando llego a que la altura llega a 2 pi es cuando ya estoy dando una vuelta completa. Y al mismo tiempo, si yo moviera la magnitud, estaría girando, construyendo el círculo, pero con la magnitud del vector W como yo quisiera, dependiendo de los valores de z. Entonces, si yo me voy con zetas muy grandes en X, entonces el círculo se pierde, ¿no? Y si yo me voy con zetas muy pequeños, voy a fijar el ángulo, con valores de z muy negativos, entonces se va haciendo el círculo más pequeño. Aquí pudiera parecer que el círculo ya es cero, pero aquí es cuestión de la ventana de visualización. Lo que voy a hacer es, miren, aquí está el z, tiene una x que es de menos, no llega a menos 3 y sin embargo aquí ya pareciera que la magnitud es un e a la menos 3 y es un valor pequeño, pero pues tampoco es cero. Y miren, aquí prácticamente la circunferencia se ve como cero. Pero decía yo que esto es un problema nada más de visualización, porque si te acercas, pues no es cero, ¿no? O sea, está muy chiquito. Y entonces ahora hago el valor de x para z más pequeño y pareciera que otra vez el círculo se hace mucho más pequeño, pero otra vez el problema es de visualización, porque el círculo siempre está ahí. Entonces, en principio, la x se puede ir a menos infinito y cuando la x se va a menos infinito, lo que sucede es que el radio se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, si doy la vuelta completa, es porque abarqué 2 pi unidades en las alturas de z. Y precisamente la idea es que cambiando la magnitud del vector, del círculo, pues realmente estoy cubriendo a todos los números complejos. ¿Y esto lo estoy cubriendo en dónde? Lo estoy cubriendo nada más con una franja de los valores de z. O sea, nada más esta franja. En este caso, la franja va de menos pi a pi y el ancho de esta banda es de 2 pi unidades. Ahora, una pregunta que yo les hago, ¿qué pasa si yo, en lugar de tomar alfa a la altura de menos pi, a partir de aquí voy a cambiar este valor, lo pongo a altura cero? A ver, nada más que no quiero que se borre todo. Lo pongo a altura cero. Pum. Entonces, la franja, fíjense que ahora empieza desde altura cero, pero lo que yo he conservado es que entre G y H siempre va a haber 2 pi unidades. Entonces, ¿qué pasaría ahora si yo me muevo sobre toda la banda como una recta paralela al eje X, pero la Y ahora, en lugar de ir de menos pi a pi, ahora iría de cero a 2 pi? De todos modos, la banda sigue teniendo un ancho de 2 pi unidades, nada más que ahora estoy iniciando a la altura cero. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. A ver, quiero que se vea el círculo y para eso tengo que hacer esto más grande. Y quiero que vean qué es lo que pasa cuando yo empiezo desde altura cero y luego voy cambiando la altura del z hasta llegar al 2 pi, que es el ancho de la banda. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que estoy cubriendo otra vez todo el círculo. Y al cubrir todo el círculo, si yo cambio las x, estoy otra vez cambiando el diámetro del círculo. Entonces, otra vez estoy teniendo en la imagen de W, del plano W, todos los complejos excepto el cero, porque no lo puedo tener en una representación polar. Entonces, aquí una observación es esto. Si el alfa empieza en el valor que ustedes quieran, pueden decirme el que ustedes quieran, de todos modos voy a tener el mismo fenómeno. A la altura que quieras, con el valor que tú quieras de alfa, que es una altura,
para el número complejo Z. Si tú te mueves 2 pi unidades, entonces va a estar cerrando un círculo completo y otra vez vas a tener la imagen que quieres. Entonces, este alfa es el tamaño de las Y's y eso es las diferentes franjas que hay cuando nosotros hacíamos la transformación del plano Z al plano W. Por ejemplo, ¿me pueden dar un número, el que quieran? Alfa igual a qué, el que quieran. Un numerito, ¿cuál podría ser? ¿Cuál les gusta? Hoy es 25 de octubre. ¿Qué les parece Podría si... ser alfa, sí, alfa igual a 25. Ándale, ándale, exactamente. Alfa igual a 25, ¿no? Entonces, alfa igual a 25. El único detalle es que la franja va a estar aquí arriba, miren. Y yo lo que hice fue poner, por eso puse mi alfa está fijo. En este caso, alfa es igual a 25. Y ahora, a partir de alfa igual a 25, como número real, lo que hago es moverme 2 pi unidades para arriba y para abajo. Entonces, ahorita quisiera que vean este Z, ¿no? Vean cómo la Y se está moviendo desde el 25 hasta 2 pi unidades para arriba, que es 6,28, sería hasta el 32 y algo, ¿no? 31,28. Entonces, las Y en Z se están moviendo 2 pi unidades, pero ahora sí necesito que vean la parte de abajo, ¿no? Entonces, cuando la Y se está moviendo 2 pi unidades, otra vez estoy cerrando el círculo. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez, a partir de aquí, basta que yo restrinja los valores de Z entre el valor que tú quieras más 2 pi unidades en su altura Y, para que la imagen de la función exponencial me dé otra vez todo el plano complejo menos el origen. Aquí me hubiera gustado hacer, aquí tengo dos planos, de hecho, ¿no? Aquí en Z estaría pensando en el plano de origen de la transformación exponencial. Y aquí abajo estaría en el CW, que sería el plano complejo, pero como la imagen de la función exponencial. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que si tú escoges una franja de tamaño 2 pi que empiece a la altura que tú quieras, entonces los valores de z que estén en esta franja, cuando se los aplique a la función exponencial, lo que me va a dar es todo el plano complejo, excepto el cero. Porque una vez que me doy cuenta que estoy cubriendo con las 2 pi unidades todo el círculo, necesito que sea toda la franja porque ahora este valor es el que me da todo el radio. Puedo hacer cualquier círculo de cualquier radio, de cualquier tamaño. Bueno, entonces esa es una de las observaciones que ahorita vamos a hacer. ¿Cuál es la ventaja? Que no estamos atados a ningún valor. Empieza con cualquier valor arbitrario en y si tú te mueves 2 pi unidades hacia arriba o hacia abajo, como quieras, lo que vas a estar cubriendo a la hora de hacer la transformación con la función exponencial va a ser que en el plano de la imagen vas a tener a todos los complejos excepto el origen. Entonces, esto es un poco lo que les quería mostrar. Luego regresamos para escribir un poquito más, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer, ahorita esa observación la voy a escribir, pero ahora lo que vamos a hacer son
Vamos a llamarlo así, ¿no? Propiedades de el mapeo exponencial. E a z igual a W. Entonces, lo que voy a querer ver ahorita es que qué forma podría tener Z para que yo pueda tomar el valor de W. Realmente lo que vamos a tener es una eh, manera de ver que vamos a poder definir el logaritmo, en este caso como función inversa. Y la manera en que lo vamos a hacer va a ser de la forma siguiente. Eh, si es z, lo escribimos como ex por e a la y. Entonces ahora voy a pensar que el w que está dado va a tener forma, le voy a poner rho con la notación del libro y le voy a poner y, me va a representar el ángulo que va a ser phi. Y entonces e a la z vendría a ser mi valor de, no, perdón, esto es que quiero la representación del w como el ángulo, ¿no? Entonces, este sería el w y este sería el módulo de w e a la i, el argumento del w. Y entonces lo que estoy diciendo es que el módulo de w debería de coincidir con el rho que estoy poniendo. Y el y debería de coincidir con el argumento del ángulo. Este sería el argumento de W. Entonces, lo que estaría diciendo es que el módulo de W debe ser igual a E a la X y el argumento de W debería ser igual a Y. ¿Sí está bien? Entonces, ¿cuánto debería de valer el valor de X si yo quisiera ahora despejarlo en términos de W? Aquí el módulo de W no es otra cosa más que un valor real. E a la X es la función exponencial, pero es la función exponencial real porque la X es el valor real. Entonces, la X simplemente la puedo despejar con el logaritmo, pero este logaritmo natural es el logaritmo como valor real. Y lo que estaría diciendo es que el argumento de W coincide con este valor de Y. Entonces, si Z es igual a X más Y, entonces la X la puedo ver como logaritmo natural del módulo de W más Y veces el argumento de W. Entonces, así es como se debería de ver el Z. Pero aquí, como está descrito, fíjense que esto es lo que yo había comentado. El argumento en realidad para nosotros, si no lo definimos, si no le damos una restricción, en realidad el argumento lo podría considerar así como el valor de W, podría fijarlo, por ejemplo, como el argumento principal más todas las vueltas que tú quieras, 2πk, donde la k es igual a 0 más menos 1 más menos 2, etcétera. ¿Se acuerdan cuál es el argumento principal? Está dentro de una región. Es el que está entre el pi menos Menos pi, ¿no? pi. Exactamente, entre menos pi y pi. Entonces, en general, lo que yo tengo aquí es, fíjense cómo empezó todo esto.
Si el W lo puedo escribir en forma polar como módulo de W, e a la I argumento de W, pues en principio podría ser cualquiera. Pero para que yo le pegue, digamos, a este W mediante la función exponencial, ¿qué forma debería tener el Z? Entonces, al descomponer el W en su forma polar, y para eso necesito que el W sea distinto de cero. Entonces, la mera definición de exponencial de z me dice que el e a la x tiene que ser el módulo de w y que la y que está aquí debería de coincidir con el argumento. Si yo, por ejemplo, el argumento que elijo para w es el argumento principal, por ejemplo, si las y's como argumento de w están entre menos pi y pi, entonces z sería igual al logaritmo natural de w más i veces el argumento principal de w con ese rango, ¿no? Pero ahora pregunta, ¿qué condiciones en este momento yo impuse para el w? O sea, la pregunta sería, W debe ser distinto de cero. nada Esa es más, una condición. nada más. Entonces, No. ajá, sí. Fíjense que nada más es lo único que pedí. Si el W es distinto de cero, entonces yo puedo utilizar su representación polar que bajo la imagen de una función exponencial definida con la e a la z de esta manera, hago las identificaciones que ya comenté, ¿no? Este es igual a este es igual a este, y lo que debería de pasar es que el z, para que cumpla con eso, tiene que tener esta forma, nada más que aquí ya restringí el argumento. Pero la cuestión es esta, ¿por qué estoy restringiendo el argumento? Porque aquí de esta manera lo que tengo es una función que es que está abarcando todos los Ws en el plano complejo de la imagen de la exponencial. Es decir, estoy alcanzando a cubrir mediante la exponencial todos los valores de W excepto el cero. Y los zetas los tengo que elegir de manera muy especial. En este caso, solo pueden ser logaritmos del módulo de W, pero las y están entre menos pi y pi. O sea, otra vez es la idea de que estoy teniendo una franja de valores, pero ¿qué valores podría tomar este logaritmo natural de W? Pues puede tomar cualquiera. Entonces, eh, como la imagen del logaritmo pues son todos los reales, entonces pues en realidad no tengo ningún problema. Lo que estoy diciendo es que estoy mapeando ahora lo voy a poner aquí, desde menos pi a pi. Bueno, aquí sería cerrado, ¿no? Aquí sería cerrado, aquí sería abierto. Y ahora lo que tengo aquí son todos los valores o la región que traté de escribir con GeoGebra en términos de un punto que es el valor de z. Y si z es, en este caso, tiene la forma logaritmo natural de w más i veces argumento de w, porque lo elegí entre menos pi y pi, esto es lo que coincide como el x más y. Y su imagen bajo la función exponencial, lo que me va a dar aquí en u, b, el plano complejo w, aquí sería x, y, el plano complejo en x. Lo que me daría sería, ¿qué cosa? ¿Qué me daría del lado derecho? ¿Alguien me puede decir? Pero ahí no es el vector que abre el ángulo, el ángulo ese que... Ajá, si yo, o sea, toma cualquier z, ¿no? Aquí. Eso es lo que trataba de significar. Toma cualquier z. Bueno,
este Z va a tener sus coordenadas X, Y, ¿ok? Bueno, entonces mediante la función exponencial, y aquí otra vez me equivoqué, aquí es la E a la Z. Entonces, Ahora sí. cuando yo le aplico la función exponencial, perdón, se pasa esto, ¿no? Es e a la x y a la y, pero este a la x es el módulo, o sea, lo convierte en una representación polar y esta y representa el ángulo, ¿no? Entonces, si yo me muevo sobre las y, estoy modificando el ángulo que está aquí. Y si yo me muevo sobre las X, o sea, para este punto, si yo me muevo en X, lo que estoy modificando es el argumento, ¿no? El módulo del vector. Entonces aquí está el W, aquí estaría Y como argumento, bueno, en realidad sería el principal, ¿no? Como argumento de W. Y este módulo del vector no es otra cosa más que el e a la x, eso es lo que les estaba poniendo. Entonces, cuando yo me muevo en las y's desde menos pi a pi, me estoy moviendo 2 pi unidades, entonces quiere decir que está dando la vuelta completa, es lo que les mostré en GeoGebra. Y cuando yo me muevo sobre x, entonces lo que estoy moviendo es el tamaño del vector. Entonces, cuando yo me muevo para todos los zetas que estén en esta región, lo que estoy obteniendo es todo el plano complejo CW, excepto el cero, porque es el que no tiene la representación polar. Pero bueno, no sé si fui lo suficientemente claro. Esto nada más es para cuando yo elijo el argumento principal entre menos pi y pi. ¿Habría otra región que también me hiciera lo mismo? Que me abarcara todo el plano complejo excepto el origen. ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí le añade eh, 2pi. Realmente puede ser cualquier altura, empieza aquí, la que tú quieras. Ese es el alfa. Empieza a la altura que tú quieras. Y a esta altura que tú quieras, pues vas a iniciar a lo mejor en un rango que está por acá. O sea, esta altura representa este ángulo, porque esta altura es un Y. Entonces, cuando yo pongo E a la y, esta altura va a representar un ángulo. Vamos a decir que ese ángulo es este que está aquí. Pero si a partir de este punto tú te desplazas 2 pi unidades, entonces a partir de este punto va a empezar a girar. Y entonces dame la altura que quieras y a partir de esta altura te subes 2 pi unidades y en una franja que va a ser trasladar esta franja hacia el punto que yo le llamé alfa, ¿no? Y de ahí le sumas 2 pi unidades y entonces sobre esta región, si tú mapeas mediante el mapeo exponencial, te va a dar otra vez el plano complejo menos el cero. ¿Sí queda claro eso? Entonces, espero que quede claro que si yo escribo exponencial del logaritmo natural de W más I veces argumento principal de W, ¿esto qué cosa me va a dar? Pues si lo, Eso le va a dar lo que usted dibuja ahí en el lado derecho, que una parte es la que rota y la otra es la del módulo, ¿no? exactamente, esto es el E logaritmo natural de W por el E a la I argumento principal de W. Esto no es otra cosa más que el módulo W por E a la I argumento principal de W. Pero ¿esto quién es? Es la elección que yo hice del W. Y este es el valor que debería de tener el Z, pero estos valores de Z son los que están en esta franja.
que van de menos pi a pi. Entonces, lo que estoy diciendo es que la exponencial compleja, ujú, eh, déjenme ponerlo así, eh, con val- valores, o bueno, déjenme decirlo un poco mejor. La exponencial compleja W igual a E a la Z, donde la parte imaginaria de Z está entre menos pi y pi, es una función univaluada. Y aparte, lo que vamos a ver es que cuando yo elijo esta franja sobre la parte imaginaria de Z, lo que importa es que en realidad esta franja sea 2pi. Lo que estoy diciendo es que en realidad una propuesta para la función logaritmo es todo esto, porque esta es la función que, digamos, cancela a la exponencial para que me dé mi valor W. Entonces, para que en este caso sea único, necesito que haya la biyección y por eso es que restringo a esta franja. Pero restringir esta franja no tiene nada de mágico. En realidad, yo puedo empezar con cualquier valor. Aquí estoy empezando en menos pi. Y cuando yo le sumo menos pi más 2pi, es porque estoy teniendo aquí un rango de 2pi unidades. Entonces, esta función exponencial siempre va a ser función univaluada y siempre lo voy a poder definir de esta manera, siempre y cuando esté trabajando sobre una región en donde las y's, la parte imaginaria de z, esté trabajando dentro de un rango de 2pi unidades. Eh, si yo no incluyo el inicio es porque no quiero que se dupliquen los valores extremos, ¿no? Que no se vuelva a repetir el valor de 2pi unidades en su momento. Entonces, de manera más general, lo que podemos hacer es ahora sí definir la función logaritmo. Definimos la función logaritmo de z como log z va a ser igual a lo que tengo ahí. Logaritmo natural del módulo de z más i veces un argumento de z. Pero si lo dejo así, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que no estoy definiendo la franja con la cual yo estoy trabajando, porque recuerden que el argumento, pues puede ser cualquier valor que consideres como ángulo apropiado para z, pero más todas las vueltas completas para un lado o para el otro. Entonces, Profesor, disculpe, en la parte izquierda pienso yo que debe ser logaritmo natural, ¿no? no. Eh, aquí en esta parte, Sí, deja ponerlo un poco mejor, es logaritmo complejo. Y fíjate que si aquí me atrevo a poner logaritmo natural, es porque el módulo de z es un número real. Entonces, este logaritmo natural está aplicado sobre un número real. Esto es real. Y el argumento de z, pues tiene que ver con el ángulo que tiene z. Y como ya he comentado muchas veces, este argumento, este ángulo, no está definido de manera única por todas las vueltas completas que hay. Entonces, bien podrías decir, este logaritmo, a lo mejor como aquí tengo logaritmo natural, debería de poner aquí logaritmo natural complejo. Pero fíjate que aquí es logaritmo natural de un número real, que es el módulo de z. Aquí estoy hablando del ángulo que tiene z, pero aquí estoy definiendo de esta manera el logaritmo complejo de z.
Y el logaritmo complejo, en principio, es una función multivaluada. Se lo voy a poner así entre paréntesis. ¿Por qué? Pues porque depende de los argumentos que tú puedas dar. Ahora, sí, Bro, ajá, ahí, por ejemplo, ahí en ese ejemplo específico, bueno, usted lo explicó, ¿no? Pero digo que así como, no sé si de una manera sencilla, ¿cuál es la diferencia entre el logaritmo ese, el que está a la izquierda de z con el natural? Más o menos No, sea. a ver, a ver si esto ayuda un poco más. profesor, disculpe, lo que pasa, digo, para aclararle la inquietud, porque sí es importante. O sea, ese Ujú. logaritmo que nosotros vemos cuando clavamos con números reales, lo suponemos que es de base 10. Me explico, el Sí, sí, logaritmo, sí, lo que se llama. Entonces, el logaritmo natural lo asumimos como de base E. Por eso fue claro. la pregunta, ¿no? Por eso es mi inquietud, básicamente, nada más. A Gracias. ver, pero vamos a decirlo con más palabras para ver si se aclara mejor. Ponemos logaritmo natural de x como logaritmo base 10 de x, que es la función inversa de 10 a la x, ¿no? Y ponemos logaritmo natural de x como el logaritmo base número de x de la función exponencial e a la x. Sí, correcto, pero espero que no los confunda. Yo voy a elegir esta notación de logaritmo para definir no el logaritmo real base 10, tampoco el logaritmo real logaritmo natural, sino este es el logaritmo complejo. Y el logaritmo complejo aquí no lo estoy asociando a una función exponencial cualquiera, lo estoy asociando con la representación polar. Entonces, por así decirlo, la representación polar no la estamos haciendo con cualquier función exponencial cualquiera, ¿no? Es decir, nosotros en los reales tenemos la ventaja que podemos decir, la función exponencial a la x va a tener su función inversa logaritmo base a de x, ¿no? Entonces, ¿cuántos logaritmos hay en términos de funciones reales? Pues hay tantos como bases hay, a 2 a la 3 hay un logaritmo base 2, hay 3 a la x, pues hay un logaritmo base 3, ¿no? Hay un 4 a la x, un logaritmo base 4. Pero en números complejos, el logaritmo está definido de acuerdo a la representación polar. Y en la representación polar no pones cualquier base, nada más pones la base, en este caso la del número e, que viene dada por el coseno más i veces seno, la fórmula de Euler. Entonces espero que Ya no los entiendo. confunda. Ay, sí, profe. No, sí, más que todo, gracias por la aclaración. Lo que pasa es que sí, no, estaba trabajando en contextos diferentes. Exacto. Ah, ya, Y sí, sí era bueno, eso, gracias. ajá, y el logaritmo complejo, pues tampoco me voy a quebrar la cabeza, le llamo log z, ¿no? Nada más que log z ahora es todo esto. Ahora sí, pero es que eran parecidos, pero tenían ciertas propiedades y se puede decir de esa forma un poco distinta. Ahora sí, ya con esos ejemplos que usted puso ahí, sí, sí Ujú. lo aclaro. Gracias. Sí, está bien, muy bien. Ok, ahora, aquí es función multivaluada, pero si podemos definir el log con mayúscula de z al logaritmo natural del módulo de z más i veces el argumento principal de z. Y recuerden que en este caso lo que tenemos es que el argumento de z ya va a trabajar en una franja que está del ancho de 2 pi unidades. Entonces, este log z es una función univaluada. Y para esta función univaluada sí se va a cumplir que e a la logaritmo de z sea igual a z, que era lo que había puesto el w, pero también al revés.
como está bien definido y de manera univariada, el log de E de Z va a ser igual a Z, porque está univaluada y, bueno, cubriría todos los valores excepto el cero, ¿no? Cuando le aplico sobre el logaritmo. Entonces, lo que estoy haciendo es decir, voy a extender la función logaritmo que nosotros conocemos en los números reales, aumentándole la dimensión compleja, pero en donde estoy metiendo el argumento. ¿Y por qué es multivaluada? Pues porque el argumento en principio puede tomar el ángulo que yo necesito del vector z, pero más todas las vueltas posibles. Si yo restringo que el ángulo esté dentro de un ancho, una banda con ancho de 2π unidades, entonces es lo que hice con GeoGebra y la función exponencial va a tener su inverso. Puedo trabajar de esta manera univaluada, pero la inversa solo va a trabajar, en este caso, para la definición de esta franja, ¿no? O sea, voy a estar trabajando en estos zetas, me va a dar todo el plano complejo menos el cero. Y del plano todo complejo menos el cero, defino el logaritmo natural que va al revés, pero nada más voy a llegar a esta franja, no voy a llegar a todos lados. Profesor, ahí en ese caso usted lo está restringiendo a solamente el argumento principal de Z para que la función sea inyectiva y se pueda establecer la de que se pueda definir la función inversa. Sí, ¿Es así? correcto. Pero fíjense que en general no es cierto que el logaritmo definido así, con estos argumentos, sea necesariamente igual a la función inversa. Entonces, otra manera de generar una función multivaluada, perdón, una función univaluada, sería simplemente restringir. Entonces, lo voy a poner así. Otras funciones univaluadas se pueden obtener como, pues lo voy a poner así, logaritmo de z definido como logaritmo del módulo de z más i veces un argumento de z, bueno, más bien, pero eligiendo el argumento de z restringido hacia cualquier valor alfa que tú quieras, pero del otro lado voy a poner alfa más 2π unidades. O sea, elige un argumento adecuado para que esté ahí. Para no confundirlo del argumento, le podríamos poner aquí un ángulo teta, ¿no? Donde ese valor teta coincide con ser uno de los argumentos de z. O sea, voy a elegir el argumento de z que caiga dentro de esa franja. ¿Por qué puedo asegurar eso? Bueno, ese es el chiste de la banda, ¿no? Cuando yo estoy dando una vuelta completa en el espacio W, es porque proviene de alguno de los yes que están dentro de una franja de 2π unidades y tú la defines de manera correcta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de alguna manera yo puedo tomar esta franja y la puedo subir y la puedo bajar a la altura que yo quiera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el corte va a empezar aquí, este menos pi sería este. Si yo elijo la franja de arriba, entonces esta altura me va a definir otra línea donde yo voy a iniciar. Por ejemplo, si a esta altura le empiezo 2π unidades arriba, y este va a ser mi ángulo alfa, que es la altura. Por eso le llamé alfa en GeoGebra, ¿no? Toma cualquier altura y 2π unidades para allá. Entonces, esta altura y me va a representar un ángulo dentro de mi plano CW y luego voy a darle vueltas 2π unidades y es cuando doy la vuelta completa. Entonces, a partir de este alfa, alfa más 2π, esta franja, que sería una traslación de la franja que está aquí abajo, es la que me cubre todo el plano complejo menos el cero dentro de la imagen. Entonces, en realidad puedo trabajarlo así. Entonces, este log con L mayúscula, lo que dice
si yo no digo otra cosa, o sea, quiere decir que está restringido eh, el argumento con el que estoy trabajando. Si yo digo, bueno, yo quiero trabajar este log con mayúscula en este rango, estoy especificando en qué rama voy a trabajar. Pero si yo no le pongo la rama es porque la L mayúscula está pensada para trabajar sobre el argumento principal. Entonces ahí hay como que una doble confusión, ¿no? O triple si quieres comparar el logaritmo con el logaritmo natural, no es así. El log con mayúscula, si no digo nada más, estoy pensando en el argumento principal y ese se llama el logaritmo principal. Si yo pongo logaritmo con mayúscula y le asocio su ancho para el argumento de 2 pi unidades, entonces este es otro tipo de argumento como función univaluada, pero la L mayúscula significa que está restringido el valor del ángulo con el cual estoy trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que ahorita ya extendimos el logaritmo que nosotros conocemos para poder trabajar pues realmente con cualquier valor. Y el ejemplo, pues muy interesante podría ser este. ¿Cuánto vale el log de -1? Pero fíjate, si tú piensas en el log como si fuera logaritmo real base 10, pues esto no tiene sentido porque -1 no está en el dominio de la función logaritmo real. Pero yo más bien estoy pensando este log como valor complejo. Y si yo lo defino de esta manera, entonces yo no estoy restringiendo el argumento para ningún valor. Entonces, este logaritmo, dependiendo del argumento que yo elija, puede tomar diferentes valores. Y entonces, para que quede más claro, pues vamos a verlo, ¿no? Con este ejemplito. Entonces, primero, por definición, ¿cómo calcularía el logaritmo complejo de -1? ¿Cuál es la fórmula? Logaritmo complejo de z es igual a ¿quién? Al logaritmo natural del módulo de z más i veces el argumento de z. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Logaritmo natural de módulo de -1 más i veces el argumento, uno de los argumentos, el que yo elija de -1. ¿Cuánto vale el logaritmo natural del módulo, bueno, del valor absoluto de -1? ¿Cuánto vale? Allí vale uno. Pero el logaritmo natural de Ah, perdón, No es es cero. cero. Cero, cero, cero. 1, ¿no? Entonces, el logaritmo natural de 1 es 0, más i veces. Díganme qué valor puede tomar el argumento de -1. ¿Qué argumento tiene el -1 como vector complejo? A ver, recuérdenme. El -1, ¿cómo lo puedo escribir en forma polar? Pues, ¿cuál es el ángulo, no? ¿Cuál es el módulo y cuál es el ángulo? El módulo es 1 por e a la i y el ángulo del -1. ¿Cuál es su ángulo? No es pi. 180. Pi. Entonces aquí sería 0 más i pi, pero sería uno de los posibles argumentos. ¿Me podrían decir otro? 0 más i veces, ¿qué otro valor de argumento podría yo elegir? Uno es pi, que es este. ¿De qué otra forma puedo llegar a esta abertura de pi unidades? Sería así, y luego
TUC. 3pi. 3pi, correcto. Y eso porque elegiste la positiva, ¿no? Pero también pudiste haber elegido la negativa. Entonces, ¿cuál sería el valor? Y veces otro argumento posible, ¿cuál podría ser? El contrario, no sé si se leerá así menos pi, ¿no? O sea, partiendo de... Si a pi le resto 2pi. Entonces, puedo llegar aquí como pi unidades o puedo llegar a este como menos pi unidades, ¿no? Entonces, aquí sería i por menos pi. Y entonces, una más. ¿Cuál se les ocurre? Menos 3pi. Menos 3pi, sí. Entonces resulta que el logaritmo de menos uno podría tomar el valor de pi por i o también podría tomar el valor de 3pi i, también podría tomar el valor de menos pi por i, también podría tomar el valor de menos 3pi por i y aquí repetí la i, ¿no? Entonces, en principio tiene infinidad de valores. A ver, ¿cómo que el logaritmo puede de menos uno puede tomar infinidad de valores? Bueno, recuerden, la interpretación no es que el logaritmo es un conjunto, no, no estoy poniendo así. El logaritmo no es un conjunto de valores, el logaritmo elige uno de estos, pero puede ser cualquiera. O sea, en general, ¿qué forma tendría? Esto eh, sería i veces pi más 2pi k, en donde la k puede ser cero más menos uno más menos 2, que son las vueltas completas, ¿no? Entonces, el logaritmo de menos uno podría tomar cualquiera de estos valores. Por eso decimos que es una función multivaluada, porque podría tomar cualquiera de esos valores. Aquí está el logaritmo como función multivaluada. Ahora, para que vean la diferencia, ¿cuál sería el logaritmo de menos uno? Así, L con L mayúscula del menos uno. ¿Qué es lo que estaría buscando para este logaritmo? Lo que estaría buscando es que el argumento de menos uno esté entre menos pi y pi. Y entonces, ¿cuál de estos valores está entre menos pi y pi como valor que se puede tomar cerrado? Solamente pi. Nada más pi. Entonces aquí queda i por pi. Entonces, déjenme ser un poquito más explícito, ¿no? Aquí voy a decir función multivaluada, ¿no? Y aquí es función univaluada. ¿Por qué es función univaluada? Porque estoy escogiendo el argumento dentro de un rango de 2pi unidades a partir de cualquier ángulo arbitrario que tú quieras. Pero ese ángulo arbitrario siempre lo elijo que inicia en menos pi para que me dé lo que yo llamo el argumento principal. Entonces, en realidad, si identificamos este ángulo, le vamos a llamar argumento principal. Ay, más bien sería así. Ahí este sería el verde. Sería con mayúscula, ¿no? Sería lo que estoy eligiendo. Deme un momento que quiero conectarme con esto. ¿Sí me escuchan con el audio de los audífonos?
Sí, pero Ah, ok, sí, yo también. Nada más que perdí la conexión en un segundo. Ya, ¿sí está bien? ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, la otra es esta. Vamos a, por ejemplo, tomar log de -1, pero ahora el argumento de -1 lo vamos a tomar entre, ¿qué les gusta? Entre 5pi y más 2 unidades, más 2pi unidades y 7pi. ¿Cuál sería el ángulo que está entre 5pi y 7pi? Tendríamos que buscar, ¿no? Dentro de la colección de todos los posibles ángulos, ¿cuál es el que está? Ah, bueno, aquí lo voy a poner cerrado, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el ángulo que está dentro de esa región? Lo que te puedo asegurar es que no importa qué valor de inicio, si yo le sumo 2pi unidades, hay un ángulo a fuerza que va a estar entre esos dos valores. ¿Por qué? Porque estoy abarcando toda una vuelta completa, entonces a fuercita lo tengo que tocar. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, lo que diría, bueno, de manera multivaluada, la fórmula es esta, ¿no? La que tengo aquí arriba. Entonces, ¿cuál es el valor de K que hace que caiga dentro de este rango? Con K igual a 2, esto es 5pi. Con K igual a 3, esto da 7pi. Entonces cae exactamente en este extremo. Entonces, el logaritmo con este valor del ángulo va a ser i veces 7pi. Y ya. Y esto se convierte también en una función univaluada. Fíjense que elegí otra vez poner la L mayúscula, pero ya no es exactamente la función con el argumento principal, no es el logaritmo principal, porque aquí yo estoy especificando el ángulo sobre el cual yo quiero trabajar. O sea, esta L mayúscula me dice que si no tengo nada asociado, sería el argumento principal, que es el que ya conocen. Pero si yo le pongo exactamente en qué ángulos quiero trabajar, pues entonces me dice que esta es una función univaluada para el logaritmo. ¿Sí está bien? ¿Alguna duda? Pero solamente puede ser ese ángulo. En el caso para cuando está el logaritmo con letra mayúscula. El logaritmo con letra mayúscula es el logaritmo complejo. Si Sí, le sí, pero, pongo, ajá, la pregunta es si en ese caso, te digo, usted hace distinción porque en ese caso, cuando toma el logaritmo con mayúscula, lo está tomando como una función univaluada. La pregunta es si en ese caso solamente es válido para 7pi. Pregunta ah, es esa. este L mayúscula es válido para este 7pi porque yo definí trabajar en esta rama. Tú dame el número que tú quieras, no sé, 2538, ¿no? O sea, es un número que se me ocurre. 2538,47, ¿no? Y si al 2538,47 le sumas 2pi unidades,
y permites que el argumento se maneje entre estas dos ramas, yo te puedo asegurar que hay un valor del argumento que va a caer entre este número completamente arbitrario más 2 p-unidades. Y eso sí es cierto porque dame cualquier valor, o sea, este valor arbitrario lo que me dice es, escoge cualquier ángulo, el que tú quieras, que puede ser con una vuelta o puede ser con las vueltas que tú quieras y termínalo, por ejemplo, termínalo acá. Y entonces, si de aquí das una vuelta completa de 2 p-unidades, entonces tú vas a poder tener cualquier ángulo. Entonces, este argumento tú lo puedes elegir con tantas vueltas posibles para que te dé que esté dentro de este rango. Entonces, si tú trabajas la banda de manera adecuada, y la manera adecuada no es más que dame un alfa cualquiera y 2 p-unidades más como valor extremo. Entonces, con eso voy a estar construyendo siempre una función univaluada para el logaritmo. ¿Sí está bien? Sí, sí, claro, claro. Sí, o sea, no tiene nada especial esto. Lo único especial que tiene es que empiezo aquí con un alfa. Aquí pongo uno de los argumentos, lo busco entre alfa más 2 pi. Y con que sea eso, ya tengo una función multivaluada y te puedo dar un valor para el logaritmo. Y no nada más eso. Siempre que yo trabaje en esta región, los valores que voy a tener van a ser univaluados y también van a ser biyectivos dentro de la región. Y también voy a poder hacer dentro de esa franja, es decir, de manera local, voy a estar eh, calculando la exponencial compleja con su función inversa, que sería este logaritmo. Entonces, el logaritmo ya no es la inversa de la exponencial como en los reales. Ahora el logaritmo, cuando elijo los argumentos de manera adecuada, entonces ya va a ser función inversa de la exponencial compleja, pero no sobre todo su dominio, sino restringiendo. ¿Ya quedó más clara la idea? Muy bien. Observe que en general, si el logaritmo de z es igual al logaritmo natural del módulo de z más y veces cualquier argumento de z, eh, la composición e a la logaritmo de z es igual a z. Esto sí es cierto. La que no es cierto es al revés, el logaritmo de a a la z sea igual a z. Esto siempre es cierto porque aquí voy a tener a la logaritmo de z va a ser igual a a la logaritmo natural del módulo de z más i veces el argumento de z. Entonces, esto es a la logaritmo natural del módulo por a la i argumento de z. Pero como esta exponencial y este logaritmo los veo desde el punto de vista real porque todos son valores reales, entonces este se cancela con este. Entonces me va a quedar aquí módulo de z a la i argumento de z. Pero ¿quién es lo que está aquí? Pues es el z, ¿no? Porque es la descripción de z como valor polar. Y otra vez, esto solo sería cierto si el z no es cero. Pues, no le puedo calcular el logaritmo de cero, ni siquiera cuando sea complejo, porque no tiene representación polar.
Pero si yo quisiera hacerlo al revés, el problema es, o sea, primero aplicar logaritmo y luego e a la z, esto no siempre va a ser igual a z, solo en el caso de que yo restrinja el ángulo para tener funciones univaluadas. Pero de manera general, sobre todo el plano complejo, eso no se va a dar. ¿Sí está bien? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? Entonces, digamos que esta sería la observación uno. La observación 2, pregunta sería, bueno, una pregunta que yo les hago, ¿se cumple esta propiedad que logaritmo complejo de z1 por z2, ustedes creen que sea logaritmo de z1 más logaritmo de z2? Así esta es pregunta. ¿Se cumple esta igualdad? Yo digo que sí, profesor. No sé, A no ver. estoy muy seguro, pero me pareciera que sí. Bueno, ese es el chiste, ¿no? Vamos a ver intuitivamente qué es lo que pasa y ahorita ya vamos a hacer numeritos, ¿no? A ver qué podemos decir de esto. Entonces, voy a cambiarle color. Entonces, ¿qué significa el logaritmo de z1 por z2? Y el chiste es que pasa en general, ¿no? Entonces, ¿esto quién es? Según la definición, ¿me pueden decir? Es la suma, ¿no? Por propiedad del logaritmo. Bueno, sería logaritmo natural de z Logaritmo natural de z1 por, por z2 ajá, más el más argumento. y veces el Ajá, argumento de z1 por z2. exacto. Pero ahora, propiedades de los complejos, ¿no? Logaritmo del módulo de z1 por el logaritmo de z2 más i veces, ¿y aquí qué cosa es esto? Recuerden que les había comentado, el chiste de esto es que el argumento de z1 y z2 no es directamente argumento de z1 más argumento de z2. ¿Por qué? Porque miren, ¿Puedes repetir? ajá, es pregunta. Yo les había comentado en algún momento cuando hicimos el producto, muy al principio, cuando vimos la representación polar, que el argumento de z1 por z2 hay que interpretarlo muy bien como la suma de los argumentos. Lo que pasa es esto, miren, recuerden esta parte, ¿no? Lo voy a poner en rojo. Si z1 es igual al módulo de z1 por e a la i argumento de z1, y el z2 es igual al módulo de z2 e a la i argumento de z2. ¿Quién es z1 por z2? Pues en principio es la multiplicación de todo esto, ¿no? E a la i argumento de z1 por módulo de z2 e a la i argumento de z2. Pero aquí en estas multiplicaciones yo puedo reordenar este z1 por el módulo de z2 por e a la i argumento de z1 más argumento de z2. Pero aquí hay que tener cuidado porque la cuestión es esta. Yo aquí estoy multiplicando de manera individual cada uno de los valores, pero
Por otro lado, esto debería de ser Z1 por Z2 en módulo E a la I argumento de Z1 más Z2. Entonces, este pues sí es igual a este, no tengo ningún problema. Pero la duda es esta. Z1, ah, es por, no, no es más. Z1 por Z2 realmente es igual al argumento de Z1 más el argumento de Z2. O sea, esto que está del lado derecho realmente coincide con esto. La respuesta es que podrías jugar con los valores y de alguna manera muy amplia decir que sí. Pero estrictamente esta igualdad no siempre se verifica. ¿Alguien me podría argumentar por qué? Pero yo pienso que sí, digo, es mi opinión, ¿no? Yo pienso que si se toma en ese caso, para el argumento, en el caso se toman los argumentos principales, sí se cumple, Pero ¿cuál sería el pienso problema yo, si yo no tomo los argumentos principales? que puede adquirir infinidad de valores. Exactamente, el argumento de Z1 podría tomar argumento principal, es decir, entre Ajá, menos pi y pi, pero claro, podría no hacerlo. exacto. Igual acá, ¿no? Entonces yo puedo sumar un argumento sin ninguna vuelta extra, que sería el argumento principal, nada más dar una vuelta sencilla. Aquí podría dar 5 vueltas y el producto de esto, o sea, sí serían iguales, y como Abdul bien lo dijo, esto sí sería cierto, módulo 2pi. O sea, este es un ángulo más otro ángulo me va a dar uno de estos ángulos, pero yo le puedo añadir tantas vueltas como yo quiera. Entonces, no necesariamente son iguales porque todavía no he definido cuántas vueltas extras he dado ni en qué sentido. Pero lo que sí podría asegurar es que es el argumento de Z1 por Z2 va a ser igual al argumento de Z1 más el argumento más Z2, pero salvo el hecho de que pueda estar dando vueltas completas. O sea, una manera de decirlo es así. Fija el argumento de Z1, fija el argumento de Z2. Una vez que yo fije esos argumentos, el argumento de Z1 de Z2, que son infinitos, podrías elegir el correcto para que te coincida con la suma. Pero también podrías decir esto, del argumento de Z1 y Z2, tomo uno y lo fijo. Tomo el argumento de Z1 y también lo fijo. Entonces, podría yo encontrar uno de los argumentos de Z2, de los números infinitos que hay, de tal manera que hagan cierta esta igualdad. Entonces, lo que digo es, de los infinitos valores que hay aquí, de los infinitos valores que hay acá y de los infinitos valores que hay acá, si tú me fijas dos, el tercero ya no es infinito, el tercero ya lo tienes que elegir para que realmente sea igual con los anteriores. Pero de entrada no te va a dar que sea exactamente igual. Y para algunos valores de z, incluso si tú restringes a un argumento principal, podría no darse, ¿eh? Puede haber cosas raras. Entonces, se cumple esto. eh, solo, bueno, para contestar la pregunta, ¿no? Entonces, la respuesta es afirmativa si se fijan
dos argumentos y se elige el tercer argumento que cumpla la igualdad, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces hay que tener cuidado en general, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y así con las otras propiedades que tenemos del logaritmo, ¿no? Igual, si yo tengo lo complejo de z1 sobre z2, entonces esto no necesariamente es lo mismo que log de z1 menos log de z2, porque otra vez, si fijo uno de los argumentos o de dos de los argumentos, tengo que elegir el tercero dentro de la gama infinita de valores que puede tener, que sí hace que sean iguales las, los valores de la izquierda y de la derecha. Pero así de entrada, pues podría no darse. O sea, si fijo los tres valores, podría ser que no se cumpla, ¿no? O sea, tengo que elegirlo de manera adecuada. Igual, si yo quiero hacer en las demás propiedades, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿no? Ejemplo, considere z1 como -1 y el z2 igual como -1. Entonces, ¿me pueden decir cuánto vale z1 por z2? Pues sería -1 por -1 que da 1. ¿Ok? Ok. Y entonces ahora vamos a elegir, por ejemplo, el logaritmo de z1 por z2. ¿Esto cuánto da? Fíjate que lo estoy poniendo con mayúscula y no estoy especificando nada más. ¿Cuánto da? No es cero. Esto sería el logaritmo natural del módulo de z1, z2 más y veces el argumento principal de z1 por z2. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale z1 por z2? Vale 1. Entonces, aquí sería el módulo de 1 más y veces el argumento principal de el 1. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo natural del módulo de 1? Esto vale 0. Más y veces, ¿cuánto vale el argumento principal de 1? 0. 0. Sí, 0. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo de 1? Pues en este caso vale 0. Muy bien. O sea, coincide, ¿no? Con lo que ya sabemos. Ahora, ¿cuánto vale el logaritmo de z1? Sería, bueno, dije logaritmo principal, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo de z1? El logaritmo principal de -1, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo principal de -1? Logaritmo natural del módulo de -1 más y veces el argumento principal de -1. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo natural del módulo de -1?
¿Cuánto vale? Es cero, porque sería el logaritmo natural de uno. Sería cero más i veces cuánto vale el argumento principal de menos uno. ¿Cuál es el argumento principal de menos uno? ¿En qué rangos No es, está el no es argumento? No pi. es, no es pi, que lo dijimos Y antes. Sí, es pi, porque va de menos pi abierto a pi cerrado. Entonces, como es pi cerrado, entonces esto sería así. Bueno, pero entonces fíjense, el logaritmo de z1 por z2 en este caso debería, bueno, estamos checando qué pasa si digo esto, ¿no? Logaritmo de z1 y z2. Aquí el logaritmo de z1, z2 para z1 igual a menos uno y z2 igual a menos uno. Esto por el lado izquierdo vale cero. Pero ¿cuánto vale el logaritmo de z1? I veces pi. ¿Cuánto vale el logaritmo de z2? Pues lo mismo, ¿no? Más i veces pi. Es decir, que esto vale 2pi. Cero igual a 2pi. ¿Se vale? No, no son iguales. Pero lo que sí es cierto es que si yo no restrinjo el... O sea, aquí ¿cuál es el problema? El problema es que restringí los tres. Entonces esto no se verifica. No se verifica. El problema es que los tres los fijé dentro del argumento principal. Pero no, la idea es que esta igualdad es cierta si fijas uno, fijas otro y el tercero lo eliges de manera correcta. Entonces, si tú ya no quieres el argumento principal para definir el logaritmo, entonces podrías tomar cualquier ángulo para el menos uno. Uno podría ser pi y otro podría ser menos pi y entonces ahora sí ya te da el cero. O si tomo el uno, podría tomar el ángulo cero o podría tomar el ángulo 2pi y entonces aquí sí sería igual al 2pi del lado izquierdo. Entonces, fijando dos de ellos, si elijo de manera adecuada el tercero, entonces puedo forzar a que sí se dé la igualdad. Pero si yo fijo primero la región donde voy a trabajar, puede ser que esta igualdad que esté aquí no necesariamente se verifique. ¿Sí está bien? si no es algo trivial, la verdad que no es tan. Cuando nos No, movemos en el mundo de lo complejo, como que la cosa se pone más compleja, de verdad que sí, eso es incluyente, no, o sea, la verdad que hace honor a su nombre. pues la cuestión es que hay que familiarizarse con estos fenómenos, ¿no? Entonces, sí o sea, hay que entender que el hecho de tener la dimensión extra dada por el i, y entendiendo el i de una manera amplia, ¿no? La i, fíjense, eso, un buen comentario es este, ¿no? Cuando estamos en secundaria, ¿no? Para los niños de 15 años decimos que la i es igual a raíz cuadrada de menos uno. Tengo problema con este menos uno, porque esta raíz cuadrada, si tú piensas que es la raíz cuadrada real, entonces no le puedo yo dar un sentido al menos uno. Entonces, la única manera que le puedo dar un sentido a la i, en realidad, es como la dirección 0, 1. Pero el problema es que cuando ya estoy trabajando ahora con los complejos,
el decir la raíz cuadrada positiva de -1. Sí, pero ahora es la raíz cuadrada positiva compleja. ¿Cuál es el problema con la raíz cuadrada positiva compleja? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Que si estoy pensando en la raíz cuadrada positiva compleja, no está bien definida porque esta raíz depende, es una función multivaluada, porque depende de qué argumento yo tome para el -1. Entonces, no sería correcto, o sea, ya con lo que sabemos, no sería, si extiendo el sentido a la raíz cuadrada compleja, no estaría bien decir que la raíz cuadrada -1, porque esto te puede dar el i o el menos i. Entonces, lo más correcto cuando querramos hablar de la unidad imaginaria sería decir esto, i cuadrada es igual a -1. Y ahora sí, esta i estoy pensando que es la que resuelve esta ecuación de una sola manera, ¿no? Como i, pero también está el menos i que resuelve eso de la misma manera. O sea, aquí están metidas las dos soluciones, pues. Entonces sería la próxima vez que nos digan, ¿y cuál es la definición de i? Pues no sería correcto decir i igual a raíz cuadrada menos uno, sino más bien i es el número complejo que al elevar al cuadrado me da -1. Aquí lo estoy elevando al cuadrado y esto no tiene ambigüedad, pero esta raíz sí tiene ambigüedad. Esa es la bronca. ¿Sí lo ven? ¿Alguna idea? Entonces esto es le voy a poner así en inglés, ¿no? Warning. Ok, ¿se acuerdan de lo que había comentado? El logaritmo de z tiene infinidad de valores porque es una función multivaluada, es el logaritmo natural de módulo de z más i veces el argumento de z. Pero ahora, ¿qué pasa si le aplico la exponencial? Si le explico la exponencial, esto da z, porque esto es e a la logaritmo natural de z, módulo de z, más e a la i veces el argumento de z. No importa qué argumento de z ponga, como e a la i la estoy poniendo con el exponencial, o sea, aquí queda módulo de z, ¿no? Y aquí queda e a la i argumento de z. Pero resulta que la infinidad de valores que toma el argumento tienen diferencia 2pi, que es exactamente el periodo de la función exponencial. Entonces, la infinidad de valores que hay con del argumento evaluadas dentro del periodo de 2pi unidades que tiene la exponencial hace que se contrarresten uno con otro y por eso es que me da z. Entonces, e a la logaritmo de z igual a z se verifica. O sea, con eso yo no tengo problemas. Entonces, con esa idea, yo voy a definir ahora, ¿cómo le haríamos para definir con logaritmos y exponenciales z a la n, pero donde ahora n es, puede tomar cualquier valor? Por ejemplo, n como entero, más menos uno, más menos 2, más menos 3, etcétera. ¿Cómo creen que lo pudiera yo definir ahora? Pues es el mismo truco, ¿no? ¿Cómo harían x al cuadrado en términos de exponenciales? Pues sería e logaritmo natural de x cuadrada, ¿no? Pero para que yo pueda trabajar con esto, le puedo poner así dos veces logaritmo natural. Entonces, por medio del logaritmo, yo puedo definir la x cuadrada, pero de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense que yo podría expresar el, la potencia
positiva o negativa, como la exponencial de n veces logaritmo de z. Y con esa misma idea, yo podría tomar aquí z a la 1 sobre n como la exponencial de 1 sobre n logaritmo de z. Y en este caso, para valores de n igual a 1, 2, 3, 4, que es otra manera de sacar la raíz enésima de un número complejo. ¿Se acuerdan que esa fórmula la habíamos visto antes? Ahora podemos sacar la raíz enésima del número complejo utilizando la exponencial. ¿Se acuerdan cómo iba la fórmula? Vamos a ver si z es igual al módulo de z e a la i argumento de z. Entonces, lo que podríamos hacer es elegir un argumento y darnos cuenta que podemos tomar cualquier número de vueltas asociado a él. Entonces, podríamos decir, si el argumento de z lo fijamos como un valor teta, entonces aquí sería e a la i teta más 2 pi por k, que sería cualquier argumento que estoy tomando aquí, pero la k sería 0, y en principio podría ser, decía yo, más menos 1, más menos 2, todas las vueltas posibles que yo quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué sería entonces ahora en este caso sacar la raíz enésima de esto? Sería sacar la exponencial de 1 sobre n del logaritmo de z. ¿Y esto qué sería igual? Sería 1 sobre n de la exponencial de 1 sobre n, y luego aquí, logaritmo natural del módulo de z más i veces el uno de los argumentos que yo elija sobre z. Pero ¿esto quién es? Esto sería la exponencial. Bueno, déjeme ponerlo así. No, sí, otra vez. Sería la exponencial de logaritmo natural de módulo de z a la 1 sobre n, más i veces el teta más 2 pi k que estoy eligiendo, dividida sobre n, que sería el ángulo que yo estoy eligiendo. Y entonces este z a la 1 sobre n va a ser igual a e, a la logaritmo natural del módulo de z a la 1 sobre n, por e a la i de teta más 2 pi k sobre n. Y entonces el z de 1 sobre n, este con este ya se cancela y me queda la raíz enésima del módulo de z por e a la i teta más 2 pi k sobre n. ¿Tengo soluciones infinitas? No. Lo que pasa ahora es que cuando yo tomo una franja de 2 pi unidades, recuerden que estoy cubriendo a todos los zetas. Entonces, ahora lo que está pasando es que no voy a tener k infinitas soluciones, sino que lo que estoy haciendo es partir el 2pi en k sobre n partes, ¿no? Entonces, cuando tomo n diferentes partes con estos valores, estos pedacitos de las 2pi unidades, cuando la k es igual a n es porque estoy empezando una vuelta completa más. Entonces, aquí es otra manera de justificar que no tengo infinitas soluciones, sino las infinitas soluciones que tiene el logaritmo se cancelan
con el periodo de la exponencial cuando tiene el ancho de 2pi. Entonces voy a tener K diferentes soluciones mientras yo no alcance una vuelta completa sobre el periodo 2pi. Una vez que alcance la vuelta completa del periodo 2pi, se van a empezar a repetir. Entonces esta fórmula está interesante porque te das cuenta que aunque el logaritmo es multivaluado, con la exponencial se cancela por el periodo 2pi. Si lo que estoy tomando son pedacitos de 2pi unidades, una vez que alcance n partes de las n particiones, entonces ya estoy dando una vuelta completa y vuelvo a empezar. Entonces, por eso es que aquí la solución final otra vez es de k igual a 0 hasta n-1, que son las n diferentes soluciones que tengo. Entonces, esto coincide con la raíz enésima de la unidad con la que nosotros estamos trabajando. Y ahora con lo que ya tenemos, pues ahora, ¿qué impide que la exponencial, bueno, que el exponente, ¿por qué no por qué no, ahora ya lo trabajamos como número complejo? Porque ahora, cuando yo multiplique aquí, voy a estar multiplicando un número complejo por este otro número. Entonces, la exponencial compleja ya la podría definir, que sería otra de las funciones. Pero, en lugar de que yo discuta eso, aquí ya viene yo cierro ya con esto la presentación de lo que sería la exponencial y logaritmo, y a partir de la exponencial y logaritmo podemos definir la potencia compleja, podemos definir las funciones trigonométricas complejas, podemos definir las funciones trigonométricas hiperbólicas complejas, y lo que yo les voy a pedir es que ustedes hagan un resumen de esto y de las propiedades principales que vamos a ver más adelante, que van a ser, lo que sigue sería ver y empezar a checar continuidad y de diferenciabilidad, pero sería diferenciabilidad en el sentido complejo, la derivada compleja, que tiene sus características. Entonces, la siguiente tarea podría ser eso, que vean de las funciones que nos faltan y de las que tenemos aquí, sus propiedades de límites, de continuidad, sus propiedades principales, y esa sería la siguiente tarea. Y ya teniendo eso, entonces ya podríamos pensar en un examen. ¿Cómo ven? Usted no redacta bien el contenido.